La historia de José es una de las más emocionantes y conmovedoras de la Biblia. José era uno de los 12 hijos de Jacob, y fue vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a su envidia hacia él. A pesar de las dificultades, José mantuvo su fe en Dios y su carácter justo, lo que le permitió ascender desde la esclavitud a la posición de segundo al mando en Egipto. La historia de José es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede trabajar en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Este vídeo te llevará a través de la historia completa de José, desde su infancia hasta su muerte, y explorará las lecciones que podemos aprender de su vida. La historia de José se encuentra en la Biblia, en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50. Es una historia emocionante y llena de giros inesperados que muestran la providencia de Dios en la vida de José y en la historia de Israel. La familia de José y su infancia. José era el 11º hijo de Jacob y el primero de Raquel. Desde su nacimiento, fue amado por su padre y por su madre, lo que causó celos y envidia en sus hermanos mayores. La relación entre José y sus hermanos fue tensa desde el principio debido a esta situación. Como parte de la familia de Jacob, José creció en un hogar nómada y pasó gran parte de su infancia pastoreando las ovejas junto a sus hermanos. Era un niño trabajador y dedicado, y su padre lo había nombrado supervisor de sus hermanos. A pesar de que era el hijo más joven, José tenía sueños proféticos que predecían su futuro. En uno de sus sueños, José vio a sus hermanos y a su padre inclinándose ante él, lo que generó aún más celos y envidia entre sus hermanos. La situación empeoró cuando Jacob le dio a José una túnica especial de muchos colores como muestra de su amor. Los hermanos de José interpretaron este gesto como una muestra más de favoritismo, lo que aumentó su resentimiento hacia él. La envidia y el celos de sus hermanos llegaron a su punto máximo cuando José les contó otro sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Sus hermanos se sintieron aún más humillados y decidieron actuar en consecuencia. En resumen, la infancia de José fue difícil debido a la envidia y los celos de sus hermanos. A pesar de esto, José era un niño trabajador y dedicado que mantenía su fe en Dios y confiaba en sus sueños proféticos. Estos sueños serían la clave para su futuro y lo llevarían a lugares que nunca imaginó. Los sueños de José y la envidia de sus hermanos. José tuvo 2 sueños que anunciaban que él gobernaría sobre sus hermanos, lo que hizo que la envidia y el resentimiento de sus hermanos aumentara aún más. En el primer sueño, José vio 11 manojos de trigo que se inclinaban ante el suyo. En el segundo sueño, José vio 11 estrellas, el sol y la luna inclinándose ante él. Cuando José les contó a sus hermanos sobre sus sueños, ellos se burlaron de él y lo criticaron por su presunción. Un día, mientras José cuidaba las ovejas con sus hermanos, estos decidieron deshacerse de él de una vez por todas. Lo capturaron y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto. Para encubrir su crimen, tomaron la túnica de muchos colores de José y la mojaron con sangre de cabra para hacer creer a su padre que había sido asesinado por una fiera. José llegó a Egipto como esclavo y fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Pero incluso como esclavo, José demostró su habilidad y su inteligencia y pronto fue ascendido a administrador de la casa de Potifar. A pesar de la difícil situación en la que se encontraba, José nunca perdió su fe en Dios y continuó confiando en sus sueños proféticos. Poco sabía él que sus sueños se cumplirían de una manera que nunca había imaginado y que lo llevarían a un lugar de poder y autoridad en Egipto. José esclavo. Después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, José fue llevado a Egipto y comprado por Potifar, un oficial del faraón. Potifar rápidamente reconoció la habilidad y la inteligencia de José, y lo puso a cargo de su hogar y de sus bienes. José demostró ser un hombre de confianza y sabiduría en todas sus responsabilidades. La bendición de Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar pronto confió completamente en José y le dio el control total sobre su hogar y sus negocios. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, pero él resistió sus avances y huyó de ella. La esposa de Potifar, enojada y herida por el rechazo de José, lo acusó falsamente de intentar seducirla. Como resultado, José fue encarcelado injustamente. A pesar de su difícil situación, José continuó confiando en Dios y demostrando su sabiduría y habilidad. En la prisión, fue colocado a cargo de los demás prisioneros y ganó la confianza del carcelero. José se encontraba en la cárcel, pero incluso allí, demostró su sabiduría y habilidad para interpretar sueños. 2 de los prisioneros que estaban con él, el copero y el panadero del faraón, tuvieron sueños y José les dio la interpretación correcta.
El copero del faraón soñó que veía 3 ramas de vid que brotaban del suelo y producían uvas maduras. Él las recogió y las exprimió en la copa del faraón, y se la presentó. José interpretó el sueño diciendo que en 3 días el faraón lo liberaría de la cárcel y volvería a su trabajo como copero. El panadero del faraón soñó que llevaba 3 cestas de pan en su cabeza, pero los pájaros se comían el pan de la cesta superior. José interpretó el sueño diciendo que en 3 días el faraón lo ejecutaría y los pájaros comerían su carne. Y así fue como sucedió. El copero del faraón fue liberado y restaurado a su antiguo puesto, mientras que el panadero fue ejecutado, tal y como José había predicho. A pesar de que José había interpretado los sueños correctamente, el copero se olvidó de él y no lo mencionó al faraón. Sin embargo, 2 años después, el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, y el copero se acordó de José y lo recomendó al faraón. En resumen, a pesar de estar en la cárcel, José demostró su habilidad para interpretar sueños y ayudó al copero y al panadero a entender el significado de sus sueños. José acertó en sus interpretaciones y predijo lo que sucedería, lo que finalmente sucedió. Aunque el copero se olvidó de José, el destino tendría otros planes para él. José interpreta los sueños de Faraón. El faraón tuvo 2 sueños que perturbaron su sueño. En el primero, vio 7 vacas gordas que fueron devoradas por 7 vacas flacas y en el segundo, vio 7 espigas llenas y hermosas que fueron devoradas por 7 espigas marchitas y delgadas. El sueño del faraón era muy perturbador y ninguno de sus sabios ni magos pudo interpretarlo. Sin embargo, el copero del faraón se acordó de que José podía interpretar sueños y lo recomendó ante el faraón. José interpretó el sueño como una profecía de que habría 7 años de abundancia en Egipto, seguidos de 7 años de hambruna. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban los años de abundancia, mientras que las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representaban los años de hambruna. Gracias a la sabiduría y la interpretación de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto y lo puso a cargo de preparar al país para la hambruna. Durante los años de abundancia, José almacenó grandes cantidades de grano y otros alimentos para usar durante los años de hambruna que vendrían después. La interpretación de José resultó ser correcta y Egipto sobrevivió a la hambruna gracias a los preparativos que José hizo durante los años de abundancia. Esto demostró la importancia de la previsión y la planificación en momentos de crisis y la sabiduría y el talento de José en la interpretación de los sueños. La preparación de Egipto para la hambruna. Durante los años de abundancia, José almacenó alimentos y granos en previsión de la hambruna. Cuando llegó el momento, Egipto fue el único país que tenía suficientes reservas de alimentos para sobrevivir. Durante este tiempo, su familia en Canaán también sufrió por la escasez de alimentos y sus hermanos mayores tuvieron que ir a Egipto en busca de ayuda. El encuentro de José con sus hermanos. Después de muchos años, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de comida debido a la hambruna que había en su tierra. Sin embargo, no sabían que estaban frente a su hermano menor, que ahora era un poderoso gobernador egipcio. José decidió poner a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. Primero les hizo creer que sospechaba de ellos como espías y los encarceló por 3 días. Luego, liberó a uno de ellos para que llevara de regreso a Canaán a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su historia. Cuando finalmente se reunieron de nuevo, José les ofreció comida y alojamiento en su casa, pero sembró una copa de plata en el saco de Benjamín como una trampa. Cuando descubrieron la copa en su posesión, los hermanos temieron lo peor, pero José finalmente se rebeló ante ellos y les perdonó por lo que habían hecho. Este encuentro fue un momento emotivo para José y sus hermanos, ya que finalmente pudieron reconciliarse después de tanto tiempo y dolor. También fue un ejemplo de cómo la sabiduría y la misericordia de José lo llevaron a tomar decisiones justas y benevolentes, incluso hacia aquellos que lo habían lastimado en el pasado. La reunión de José con su padre. Después de reunirse con sus hermanos, José envió a buscar a su padre Jacob y lo llevó a Egipto para reunirse con él. Jacob estaba feliz de ver a su hijo menor después de tanto tiempo y vivió el resto de sus días en Egipto con José y su familia. La bendición de los hijos de José. José se casó con Asenat, una mujer egipcia, y tuvo 2 hijos con ella, Manasés y Efraín. Jacob bendijo a los 2 hijos de José como sus propios hijos y les concedió una porción de la herencia de Israel. El legado de José. La historia de José es un testimonio del poder de Dios para transformar situaciones difíciles en bendiciones.
La fidelidad y la sabiduría de José lo llevaron desde la esclavitud hasta el liderazgo en una nación extranjera, y su capacidad para perdonar y reconciliarse con sus hermanos es un ejemplo para todos nosotros. La historia de José es un recordatorio de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando las cosas parecen estar en su contra. La historia de José es un recordatorio poderoso de que el perdón no es solo una forma de liberar a la persona que ha hecho el daño, sino también una forma de liberar a la persona que ha sido herida. El perdón nos permite dejar ir el dolor del pasado y nos da la oportunidad de sanar y avanzar hacia un futuro mejor. En la Biblia, el perdón es un tema recurrente y es visto como una virtud esencial para aquellos que buscan una vida plena y satisfactoria. En el libro de los Salmos, por ejemplo, se nos insta a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Si ustedes, Señor, llevaran cuenta de los pecados, ¿quién podría soportar? Pero en ti se encuentra el perdón, por eso tienes temor de ti. Salmos 133 y 4. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda la importancia de perdonar a los demás como una forma de seguir el ejemplo de Cristo. Sean compasivos y amables unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. El propio Cristo también enseñó la importancia del perdón, y lo hizo de una manera muy poderosa cuando dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6:14 y 15. El acto de perdonar es un recordatorio poderoso de que, como seres humanos, somos capaces de dejar ir el pasado y avanzar hacia un futuro mejor. Al perdonar a los demás, nos liberamos del peso de la amargura y el resentimiento y abrimos nuestras vidas a la gracia y el amor de Dios. Si te gustó este vídeo, dale me gusta y compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga, hasta un próximo vídeo.